Hola familia Summit, soy Toya Williams, directora de niños aquí en The Summit. Por si no se han dado cuenta, el verano se nos viene encima. No sé qué planes tengan para divertirse este verano, pero sí sé de algo que deben añadir a su lista. Son solo 3 letras, BBS. BBS es muy parecido a lo que hacemos cada domingo en Summit Kids, pero al máximo. Es una semana de diversión, mucha energía y algo de ruido, pero lo más importante es que los niños de primaria aprenden sobre el Evangelio de Jesús. Adultos, escuchen, sé que muchos crecieron con BBS y otros no. Para algunos, fue la primera vez que entendieron quién era Dios y cuánto los amaba. Y otros quizás recuerden los bocadillos, el slime o lo que sea que hayan hecho. Eso también está bien. Aquí no juzgamos. De cualquier forma, seguro que lo recuerdan bien. Bueno, ahora es el momento de darles esas experiencias a sus hijos. Y no solo a sus hijos. VBS es una gran oportunidad para invitar a vecinos y amigos a The Summit. Amo VBS, no solo porque es una semana loca, que lo es, sino por cómo esa semana ayuda a los niños en su camino de discipulado de por vida. No querrán perdérselo. Les pedimos 4 cosas: registrarse, invitar, orar y servir. Así que vayan a nuestro sitio web para inscribirse hoy mismo. Amén. Nuestro director de niños, José Aparicio, va a estar en el lobby después del servicio. Si quiere registrarse para ayudarnos, es una semana hiper divertida. Bueno, creo que me quedan 3 minutos para predicar, así que ¿qué tal si oramos? We get to it. Padre, gracias por este día. Gracias porque hemos visto lo que tu evangelio hace, Señor. Nuestro corazón es duro, pero tu amor es más grande. Hay más gracia en ti que pecado en nosotros, Señor. Ayúdanos ahora, Señor. Ayúdanos no solo esta semana con los niños de nuestra escuela bíblica de verano. Ayúdanos ahora a nosotros, padres, a nosotros todos a escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en una serie de Nehemías y el capítulo que me toca hoy me hizo pensar en algo. Y es que he aconsejado a muchas personas que vienen a mi oficina para contarme un secreto. Un secreto. Y cuando digo secreto, estoy hablando de verdaderos secretos. Algo de lo cual nadie sabe nada excepto Dios y esa persona. Y quizás alguna otra persona afectada o involucrada. Algo de lo que nunca han hablado con otro humano. Yo pudiera decirle, de hecho he compartido un par de historias sin nombres y la misma historia mía de este tipo de confesión y secretos. Algunos de estos secretos son cosas y pecados que otros han cometido contra ellos, pero una gran mayoría son cosas o pecados que ellos han cometido contra alguien o contra sí mismo. Algo que hicieron, algo que dijeron que no debían haber dicho, algo que hirió a una persona de alguna manera y algo que nunca le han contado a nadie. Y el común denominador en la mayoría de estos casos es la culpa. La culpa en las personas que comparten estos secretos. Es una culpa que carcome lentamente el alma hasta que ya no pueden más con el secreto. Es bien difícil vivir una vida en paz y simultáneamente llevar secretos. ¿Por qué las personas retienen secretos en su vida? Bueno, por muchas razones. Pero una de ellas es que ellos enfrentan un dilema, un predicado. Es como un fork in the road. Una decisión difícil. Porque si hablan con alguien de lo que han hecho, pues a lo mejor serán rechazados. En algunos casos, depende del secreto, a lo mejor tienen que hacer sentencia de cárcel. Pero si no sacan a la luz lo que han hecho por otro lado, pues la culpa que llevan dentro por este secreto los destruye y no los deja vivir en paz, aunque tengan dinero. Entonces es una situación difícil. Yo no sé si usted puede ver el dilema en eso, pero nosotros los humanos siempre estamos haciendo un cálculo de costo, tratando de ver qué nos perjudica menos.
El problema es que olvidamos en el proceso que siempre perdemos más cuando ignoramos hacer lo que Dios por nuestro bien nos pide hacer, sin importar el costo. Eso cuesta más no obedecer a Dios que obedecerlo. Porque ciertamente obedeciéndolo, ciertamente decir la verdad nos va a costar. Pero siempre es mejor. Porque el costo de la falta de confesión siempre será mayor que el costo de nuestros secretos. La idolatría es un error de cálculo. Siempre estamos haciendo este análisis y caemos en idolatría porque una vez más estamos pensando cómo me puedo perjudicar menos, cuando en realidad toda idolatría, aun cuando estás tratando de salvar tu reputación, esa idolatría también te costará más que ser sincero ante Dios. Parte del dilema es también que pensamos, bueno, es que si en realidad esta persona me conociera todo dentro de mí, pues entonces a lo mejor no me va a amar. No me va a amar. Yo me acuerdo de mi propia vida, yo sufrí un trauma cuando pequeño, de lo cual prediqué aquí. Algo de lo que nadie sabía excepto Dios y yo y la persona que abusó de mí. Y no fue hasta 10 años de casado que yo tuve la valentía de compartir con mi esposa lo que me había pasado. Ese secreto me estaba comiendo por dentro. Pero la razón por la cual no se lo compartía es porque yo pensaba, a lo mejor ella va a pensar que no soy el hombre que soy, o a lo mejor es algo demasiado delicado y a lo mejor no quiere estar más conmigo o lo que sea. Pero en ese cálculo no nos damos cuenta que la razón por la cual Dios quiere que vengas y saques todo lo que está adentro es porque Él quiere sanarte y Él quiere salvarte y Él quiere perdonarte y perdonar los que están alrededor tuyo. Pero es difícil sacar lo que está adentro. Nehemías 9, que es el capítulo que nos toca hoy. Mire cómo empieza. Dice el versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y los israelitas se apartaron de todos los extranjeros. Hay un momento lindo en la vida donde tenemos que apartarnos para lidiar con cosas serias. Y se pusieron de pie. ¿Y qué dice? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se levantaron en su lugar y leyeron del libro de la ley del Señor su Dios, de la Santa Biblia, durante un cuarto del día. Durante otro cuarto del día hicieron confesión y adoraron al Señor su Dios. Y desde el versículo 6 hasta el final del capítulo, usted verá que todo el capítulo es una oración levítica judía. Pero esa oración empieza primero, note aquí con qué, con confesión. 2 veces en estos primeros 4 versículos se menciona confesión de pecados. Porque ciertamente hay una confesión que se trata de los pecados que han cometido contra ti. Pero también la confesión más grande que podemos hacer es no ignorar los pecados que nosotros cometemos. No esconderlos. Y ellos empiezan con confesión. Me encanta un teólogo holandés que dijo una vez, el conocimiento de nuestro propio pecado es el principio de nuestro rescate. I love that. Conocimiento de mi pecado es el principio de yo poder reconocer lo que antes no veía. Hablamos más ahora de la confesión de pecado. Pero la confesión también puede incluir confesarle a Dios cosas como un luto en tu vida, como el duelo. Sacar de adentro lo insípido que es esta vida. Confesarle a Dios lo mucho que duele la indiferencia y la injusticia que tantas veces experimentamos. Confesar honestamente nuestro cansancio. Lo difícil y larga que a veces se hace la espera entre aquí y el ver a Dios cara a cara. ¿Seré yo el único
que a veces sufro con esa espera? God can handle your confession if you tell him in prayer. Porque la fe puede ser fe verdadera, puede ser fe pura y ser fe sin filtros. La fe puede ser pura y honesta. La fe puede ser pura y a veces también cruda. Hablando de este tipo de confesión, aquí quiero compartirle una carta muy vulnerable. Hay cierto riesgo cuando comparto estas cosas siempre. Que escribí con la ayuda de un pastor de la Florida, con el cual tengo una historia y una amistad interesante a la distancia. Y yo le aviso que lo próximo va a ser crudo y real. Así que yo le imploro que usted me brinde su gracia, por favor. Pero es que así suena la confesión. No puede ser confesión si no es personal, si no es honesta. Hay momentos tan difíciles en esta vida en los cuales siento que Dios no solo guarda silencio, sino que a veces es como si sintiera que Dios fuera cruel. A veces me siento como si Dios presionara más de lo necesario. Como si no solo purificara, sé que Dios purifica a través de las pruebas, pero a veces me siento como si Él disfrutara el fuego de mi prueba. Y la verdad es que en esos momentos no busco respuestas bien razonadas. Rara vez anhelo una explicación. Busco cualquier cosa que me pueda aliviar. Algo que alivie la tensión y dilema en mi mente de que por un lado sé que Dios es bueno, pero por otro lado, debido a todo lo que estoy pasando, tal pareciera que Dios no fuera bueno. Y reconozco que en mi dilema sé que muchas veces acudo a lo que no debo. Distracción, insensibilidad, control, buscando algo que me libere. Pero cuando eso no funciona, porque medicarme con mis propias ideas nunca funciona, lo que necesito en ese momento es un lenguaje que pueda expresar lo que realmente siento dentro de mí. Y a veces la única frase que encaja es: esto se siente mal. Esto se siente excesivo, Dios. Esto se siente como si hubieras ido, Dios, demasiado lejos. Y me pregunto, ¿quién eres? ¿Qué rayos estás pensando y queriendo hacer en mí, Dios? Es un sentimiento a veces hasta sádico. Y cuando me siento como el peor de los pecadores por pensar eso, por cuestionar, me acuerdo de los salmos en la Santa Biblia y exclamo: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú me ves y me amas aún en medio de mi dolor y confusión. Porque los salmos no corrigen el instinto de expresarme libremente en mi dolor. Los salmos le dan voz a mis sentimientos, me dan voz a mí. Dios nos entiende tanto que su palabra no se apresura a arreglarlo todo rápidamente, ni a dar consejos prematuros, ni a suavizar el momento tampoco. Deja mi sed por Cristo y su paraíso al descubierto, permitiéndome decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué me has abandonado? No es una devoción refinada, sino una de profunda perplejidad, de una fe divina en un mundo roto real. Hay algo desconcertante en eso, porque las Santas Escrituras no parecen estar ansiosas por defender la reputación de Dios en esos momentos. Simplemente nos da permiso para decir lo que tenemos que decir y lo que tememos decir en alta voz. Si el brazo de Dios se siente demasiado fuerte, díselo. Díselo, con los puños apretados y gruñidos si es necesario. Si es en oración, sé crudamente honesto con Dios. Él puede soportarlo. Dios prefiere que seas honesto. Dios prefiere que no le escondas nada. Y tal vez ahí es donde comienza el alivio. No en resolver la angustia en el momento, sino en negarse a suavizarla y comprender la gran bendición que es la confesión. Bendita confesión. ¿Usted quería una iglesia real, con personas y pastores reales, fallidos y un Dios que escucha a pecadores? Bienvenidos. Y si le pareció muy fuerte esa confesión de mi parte, yo les recomiendo que lea Salmos, porque allí hay confesiones mucho más fuertes aún.
Ahora, como decía antes, dentro de todas las confesiones que podamos hacerle a Dios, la más grande y la más necesaria no es la confesión de cómo nos sentimos de cosas externas, por cruda que sea, sino la confesión de nuestro pecado ante un Dios santo. El pecado no confesado hace algo más que simplemente carcomer nuestras mentes, ¿sabe? El pecado no confesado expulsa la presencia del Dios viviente en nuestras vidas. El pecado no confesado entristece al Espíritu Santo tanto que pareciera que no viviera en ti. No por Él, sino por nosotros esconder, sino por la falta de confesión. Confesar pecado es el principio de nuestra restauración. Esa noche que le compartí en mi matrimonio, 10 años después de casado, fue la peor noche de mi vida. 10 años de casado intentando decirle a mi esposa esto que llevaba por dentro y no podía. Pero cuando llegó la noche que lo hice, fue la peor noche de mi matrimonio y simultáneamente fue la mejor noche de mi matrimonio, porque la confesión es el principio de nuestro rescate. No solo eso, confesar pecado voluntariamente es mucho mejor que ser descubierto en pecado. Pero aún así, aún si usted ha sido descubierto en pecado, si en vez de ser defensivo, usted procede a la confesión, ese es el principio de tu restauración. Nehemías 8, la semana pasada, el pastor Juan trató de cómo la palabra de Dios trae avivamiento al corazón. Y quiero que veas hoy el papel de la confesión de pecados. Como acabamos de ver en el capítulo 9, la verdadera confesión de pecados no es ese tipo de supuesta vaga y ligera confesión al estilo de que, bueno, todos somos pecadores, nadie es perfecto. No, esa no. La verdadera confesión de pecados es una de las cosas más difíciles de hacer porque requiere humildad, requiere valor. Y lo único que te permitirá hacerlo de verdad es un anhelo desesperante por la compañía y presencia de Dios que supere la incomodidad de la confesión. La verdadera confesión pasa cuando estás cansado y cansada de la ausencia de Dios en tu vida. Cuando te alejas de la iglesia y sabes que estás enfriándote y sientes que tu alma se está secando, aunque no quieras admitirlo en público, y dentro de ti sabes que juegas con apatía al no congregarte, pero te empiezas a dar cuenta que Satanás no está jugando contigo. Y que no hay nada mejor para ti y para tus hijos que buscar a Dios y vivir comprometido con una iglesia local bíblica. Es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste honestamente un pecado a corazón abierto con alguien más? No pasan 24 horas sin nosotros pecar de alguna manera. Así que si no has confesado un pecado a alguien en unos días, ¿estarás operando en el orgullo de que no has pecado? Dios dice, no yo, sino Dios, en su palabra, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Y qué más dice? Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Miren eso que interesante. Cuando la verdad de la palabra de Dios no está en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos con razonamientos falsos, con conclusiones falsas. Eso nos lleva a no confesar, a desarrollar ceguera espiritual de nuestro propio pecado. Por eso digo, ¿cuándo fue la última vez que confesaste honestamente un pecado a alguien? A mí me parece increíble a veces cuando empiezo a hablar con una persona y vamos y nos tomamos un café y lo hacemos 2 y 3 veces y yo empiezo a conocer a alguien y yo digo, wow, esta persona yo creo que es más santo que Jesús.
Porque nunca habla de ninguna lucha con pecado. Nada es más contrario a la naturaleza de Dios que intentar esconderse de Él. Eso es lo que hacemos desde el principio, desde que pecamos. Nos escondimos. Y una manera de esconderse de Dios hoy en día es la falta de confesión. Por eso no soy muy hincha, muy fan de esas peticiones de oración tan generales. Y tan que te hacen lucir como que todo está bien en tu vida. Hermanos, todo no está bien. El único tipo de persona que existe son personas rotas, a quien Dios ama. Esa es la falta de confesión, intentar esconder tus pecados de Él. Y te debe alarmar no vivir esa vida de confesión, porque tal revela por lo menos 3 cosas. Revelas o que el orgullo en ti te hace creer que no tienes nada que confesar. O te haces el loco, el sordo, como si el pecado no fuera grave. O también, peor aún, estás en peligro de estar completamente ciego de tus pecados. El otro día vi una gráfica súper chistosa en Instagram de la falta de confesión de pecados. Mire, así como esta gráfica, yo creo que yo puedo recrear esta gráfica, miren. Así, hermanos, así lucimos ante Dios cuando oramos a Él y en nuestra oración a Él y en nuestra conversación con otros no mencionamos nada de nuestros pecados. Así lucimos. La mayor parte de Nehemías 9, como le dije, es una oración. No está dirigida a nosotros los lectores del capítulo, está dirigida a Dios porque es una oración. Y en esta oración, en su casa, más adelante, porque no voy a poder terminar el mensaje hoy, usted va a ver la palabra, cuando ellos se dirigen a Dios y le dicen, tú, oh Dios, tú, oh Dios, tú, oh Dios, que aparece más de 30 veces en ese capítulo. Y qué privilegio para nosotros hoy que al final de cada mensaje en esta iglesia usted tiene la oportunidad de confesar su pecado a Dios y recibirlo. Y aquí en Nehemías 9, versículo 3 nos dice que los levitas, que incluyen por supuesto a todos los que trabajaban en el templo, a los pastores también, dedicaban una cuarta parte del día a enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y sin contar las 8 horas de sueño que uno debe tomar cada día, una cuarta parte del día, sin contar esas horas de sueño, son unas 4 horas. Y luego, después de ellos enseñar la palabra, adoraban y confesaban sus pecados durante 4 horas más. O sea, en un servicio de 8 horas. Y usted pensaba que nuestro servicio era largo, ¿eh? Pero qué hermoso que ellos no tienen problema escuchando la palabra de Dios 4 horas, confesando 4 horas. Y qué contraste tan triste que hoy nos toma a nosotros confesar unos minutos. Sin embargo, cuando vivimos enamorados de Dios y su inmerecido amor por nosotros, Dios realmente empieza a moverse en nuestro corazón. Y la noción del tiempo simplemente se evapora porque estás enamorado. Un avivamiento personal real es delatado por tu deseo de estar siempre adorando a Dios. Por eso digo, Satanás no está jugando contigo y te quiere distraer. Así que si este tiempo con la iglesia te parece aburrido o largo, quizás sea una señal para que despiertes, para que confieses apatía a Dios. Ellos estaban 8 horas y nosotros no podemos estar ni 1 hora y media. Yo me acuerdo que un día yo estaba tratando de explicarle a mis hijos qué era idolatría. Y yo decía, Señor, dame sabiduría. Ellos estaban más pequeños. Dame sabiduría para explicarle a ellos qué es idolatría.
Y Dios me dio una idea. Mis hijos siempre les ha gustado el fútbol. Y yo fui y compré una pelota de fútbol de Premier League, que les gusta mucho a ellos, en la tienda de Dick's Sporting Goods. Y yo traje la pelota y yo puse una Biblia aquí a la derecha en la mesa y puse la pelota de fútbol nuevecita y les pregunté a mis 3 hijos, chicos, en la próxima media hora, ¿qué ustedes quieren? ¿Ustedes quieren que papi juegue fútbol con ustedes o ustedes quieren leer la Biblia conmigo en la próxima media hora? ¿Cuál quieren hacer? Y había silencio total. Y yo me quedé en silencio, dejando que ellos hablaran. Y el silencio se volvió de un silencio. Veo en mi hijo Chris que empieza a brotar una lágrima seca por sus ojos. Porque él se dio cuenta. Esa lágrima era la confesión de que lo que él prefería era algo creado por Dios y no a Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios que cada uno de ellos fue sincero. Me dijo, papi, lo que más queremos hacer es jugar fútbol contigo. No leer la palabra de Dios, no escuchar de Dios. Pero el ellos decirlo, el darle la oportunidad de confesarlo, causó tristeza en ellos, gloria a Dios. Y con solo confesar eso, tuvimos uno de los devocionales más lindos la próxima media hora. Y después jugamos fútbol y me metieron como 1000 goles. Pero bueno, eso no es. El versículo 1 nos dice que se vistieron con cilicio, que eran ropas ásperas, y que se echaron tierra en la cabeza. Y usted dice, wow, desde ese entonces las mujeres se echaban tinte. No, todos se echaron, tierra en la cabeza. ¿Por qué tierra? Bueno, esas ropas ásperas y tierra que se echaban era un simbolismo de su pecado. Miren qué bello esto. Era ellos reconociendo, Señor, no podemos esconder nuestro pecado ante ti. Tú lo conoces. Así como se ve esta tierra en nuestras cabezas, así estamos por dentro y no podemos burlarnos de ti más. Perdónanos por tratar de esconder nuestro pecado. Hoy lo confesamos ante ti. Quizás, yo no sé si ese sea mi trauma con la formalidad o con las personas. No te estoy culpando si vienes a la iglesia con un traje almidonado. Yo no estoy mirando quién viene con traje y quién viene en chancletas. Eso no importa. Pero lo que importa es que no trates de esconder tu pecado con formalidad tampoco, ni con informalidad. Porque muchas veces venimos almidonados, pero nuestro corazón está estrujado de pecado. Y eso es lo que Dios quiere que todos hagamos, iglesia, cada día. Escucha, la madurez no es llegar al lugar donde no tengas que arrepentirte más. No, más bien madurez es arrepentirnos a diario. Eso es madurez. Alejarte de pecado cada día por amor a Dios. El versículo 4 dice, hicieron confesión y adoraron al Señor su Dios. ¿Usted notó que no hay coma ahí? ¿Cómo es que la confesión adora a Dios? ¿Cómo es eso? De hecho, aquí en nuestra iglesia enseñamos acerca de 5 marcas o características de un discípulo. La primera, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Qué bien, saben leer en la pantalla después de mí porque sentí la luz. Que un discípulo pleno es primeramente ¿qué? Un adorador. ¿Y qué significa eso? A ver, ¿quién se acuerda? También vamos a dar respuesta, no se preocupe. Que en la próxima, un adorador, ahí viene la próxima gráfica, reconoce que su mayor bien es conocer, amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, un adorador de Dios es aquel que le da más peso a Dios que a algo o a alguien, incluyendo la persona en el espejo. No solo porque ha visto Dios es su mayor bien para él y su familia, sino que Dios es lo más bello y maravilloso que existe.
¿Cómo entonces es que la confesión adora a Dios? Porque en la confesión le estás dando más peso a Dios que a tu propia imagen o reputación. Hay muchas personas que me dicen, ay, pastor, usted confiesa muchas cosas. ¿Usted no está temoroso de su imagen? Yo, no. Yo estoy interesado en alzar la imagen de Cristo, no en la mía. Y la confesión adora a Dios porque ya no se trata de ti, de tu reputación. En la confesión llegamos a la hermosa conclusión que dice, ¿qué importa que otros piensen mal de mí? Yo no quiero pretender más, no se trata de mí. Lo que más quiero es agradar a Dios y estar bien con mi Creador. Porque es imposible tener contentamiento y paz en la vida sin eso. Así que lo primero que vemos entonces es que la confesión comienza diciendo, Dios, tú tienes razón. Yo soy quien está equivocado. Oh, qué fácil es leer eso, pero qué difícil hacerlo. ¿Amén? Yo quiero darte algo práctico en este día. Basado en este punto. Este punto dice otra vez, dice, la confesión comienza diciendo, Dios, tú tienes razón, yo soy quien está equivocado. ¿Cómo podemos llegar ahí? Bueno, obviamente por la gracia y misericordia del Señor, dándonos luz y revelándonos nuestros pecados. O puedes orar por eso, Señor, revela el pecado que yo no veo en mí. Primero orar, Señor, revela el pecado en mí. Pero lo otro que puedes hacer es lo siguiente, esto es muy, muy práctico. Y es que tú dices, yo pienso esto acerca de tal tema. No importa que sea el tema puede ser la sexualidad, el tema puede ser la fidelidad o infidelidad en el matrimonio, el tema puede ser cualquier tema que usted quiera. Y usted dice, esto es lo que yo pienso, ahora voy a ver lo que Dios dice. Y entonces usted ve lo que Dios dice y usted compara lo que usted piensa con lo que Dios dice. Y si es diferente, entonces el primer pasito es reconocer, wow, lo que yo pienso, mi conclusión, es diferente a lo que Dios piensa. Hermanos, ese pedacito es cruzar un gran puente. En simplemente reconocer lo que yo digo y lo que Dios dice en su palabra, para mi bien, para el mayor florecer del humano. Lo que Dios dice es diferente a lo que yo digo. Entonces reconoces que es diferente. Oras, reconoces. Y lo tercero es, Señor, dame confianza en ti para yo llegar a la conclusión que lo que tú dices es mejor para mí que lo que yo digo. Cualquier tema que usted quiera. Y cuando tú haces esa oración, no importa qué enterrado tú estés en tu pecado, su mano se extiende y te rescata. Porque su luz brilla en ti. Y su luz viene y penetra hasta los tuétanos y separa en tu corazón, mente, en tu ser, en tu alma. Separa el nudo de aquello que tú pensabas ser la verdad y separa la mentira de la verdad para que tú puedas decir, wow, lo que yo creía no es la verdad. Lo que Él dice es la verdad. Y es lo mejor para mí. Esta oración, versículo 5 dice, mire qué lindo. Bendito sea tu glorioso nombre, que es exaltado por encima de toda bendición y alabanza. ¡Wow! Tú eres el Señor, solo tú. Tú has creado el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú los preservas a todos y el ejército del cielo te adora. Aquí está adorando a Dios como lo que es más bello que toda su creación. Mire, no es malo viajar el mundo, pero qué triste es aquellos que viajan el mundo adorando los paisajes, adorando la creación, más al Dios que hizo esas cosas. Y qué triste es viajar el mundo entero y perderse al Dios que lo hizo. En otras palabras, Dios, no hay alguien más alto, más bello que tú, no hay autoridad más
alta, no hay constitución, ni político, ni gobierno, ni libro de ética que pueda juzgarte. Lo correcto y lo incorrecto provienen de ti, Dios, y son definidos por ti, Dios. Eres perfecto, eres justo, eres fiel. Tu nombre es, dice el versículo, glorioso, exaltado por encima de toda bendición y alabanza. Dios, eres mejor y mayor que cualquier bendición que nos puedas dar. Porque estás por encima de todos y todo. Eres más grande que mis preguntas. Eres más grande que Señor, mi tristeza. Eres más grande que mis problemas. Eres más grande que esta vida. Eres Dios. Cada vez que pruebes algo rico en esta tierra, no sé cuál sea tu paisaje favorito, tu plato favorito, tu experiencia favorita. Hay muchas cosas bellas que Dios ha hecho que son de alto placer para el humano. Imagínate cómo es Dios, que Él es el quien nos regala eso. Y lo que sigue a partir de ahí es el repaso más extenso de la historia de Israel que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Y al hacerlo surge un tema claro en estos versículos, en esta oración. Y es que Dios siempre ha sido fiel con nosotros, es fiel con nosotros, pero nosotros no hemos sido fiel con Él. Por ende, la confesión. Estoy debatiendo si simplemente terminar el mensaje aquí o no. Usted puede leer en su casa, desde el versículo 6, esta oración. Y ustedes pueden ver esto que le estamos diciendo. Quiero terminar con algo que ellos mencionan. Y después vemos los demás puntos y algunos enemigos de la confesión la próxima semana y hacemos de este mensaje 2 mensajes. Pero no quiero terminar sin antes mostrarle, mientras usted vaya leyendo esa oración y ese recuento, esa oración de confesión tan hermosa, tan dura, tan cruda, hay algo que ellos mencionan, que para mí, la primera vez que yo lo entendí, yo todo lo que hacía era llorar de agradecimiento a Dios. Y yo quiero que tú lo entiendas, porque es algo difícil de entender. Ellos mencionan a Génesis 15. En Génesis 15 Dios hace un pacto. Un pacto es diferente a un contrato. Por eso el matrimonio no es un contrato. Un pacto es algo tan fuerte que si aún tú fallas, yo voy a mantener el pacto. Y Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 15. Pero había una costumbre, un rito súper extraño que es difícil de entender en Génesis 15, que es que en la edad antigua, cuando se hacía un pacto, y yo sé que esto suena un poquito sangriento, pero dame un chance porque el significado es hermoso. Cuando se hacía un pacto, se tomaban algunos animales y se partían a la mitad y se ponían en una distancia uno de otro, donde hubiera un rebaño o un desnivel en el suelo para que la sangre de esos animales corriera hacia abajo. ¿Y qué tiene que ver eso con el pacto? Porque 2 personas, y para un pacto tenían que haber mínimo 2 personas, las 2 personas que hacían el pacto caminaban por ese rito de sangre y decían, si yo no cumplo mi parte del pacto, si yo no la cumplo, que corra sangre. Wow. Para Dios las promesas siempre han sido serias. Por eso la Biblia dice que es mejor que no prometas que prometas y no cumplas. Y ese pacto lo iba a hacer Dios con Abraham para la bendición de Abraham y de todo pueblo y nación del mundo en la historia de la humanidad. Y Dios hace un pacto con Abraham y le dice, yo me comprometo en amarte y bendecirte.
Y supuestamente Abraham iba a hacer lo mismo. Y en respuesta a tu amor y a tu bendición, yo me voy a comprometer en seguirte, Dios, en obedecerte todos los días de mi vida. Y parten los animales a la mitad y están listos para caminar Dios y Abraham por ese río de sangre, excepto que Dios intencionalmente hace caer sueño sobre Abraham. Yo siempre digo que Dios hace su mejor trabajo cuando hace caer sueño sobre nosotros. Porque hizo caer sueño sobre Adán y hizo ¿a quién? A Eva. Hizo caer sueño sobre Abraham. Y al principio tú no entiendes por qué Abraham va a dormirse en un momento tan crucial donde se va a hacer un pacto tan serio. Y el por qué es el siguiente. Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Y de dejar a Abraham que pasara con él significaba la muerte de todos. Porque no íbamos a poder cumplir con nuestra parte del pacto. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios camina por esa sangre. Él sabía que él no iba a fallar, pero él sabía que iba a morir porque nosotros íbamos a fallar. Y ese pacto apunta, por supuesto, a la cruz del Calvario, donde adelante él realmente descendió y realmente sangró por tus pecados y mis pecados. Gloria a Dios. El juicio justo que merecemos por ignorar a Dios. No solo con la falta de confesión, con la falta de vivir en misión con Él. Ese juicio, nos merecíamos nosotros ese juicio. Por nuestros pensamientos inmorales, por la venganza, por la falta de amor en nosotros. Pero Él pasó y el juicio de Dios se desvió de nosotros a Cristo Jesús. Él verdaderamente pagó por nuestros pecados. Y es solo ese amor que te invita a la seguridad de un Dios que te dice, puedes ser honesto conmigo. Puedes ser honesta. No tienes nada que esconder. ¿Qué importa tu reputación? Puedes ser honesto porque solo cuando eres transparente y honesto es que puedes sanar. Dios te invita a hacer eso. Inclina tu rostro en este día y seguimos el mensaje la semana que viene. Dios te invita a que seas honesto con Él. Dios te invita a que reconozcas, como lo verás en tu casa, en el versículo 33, cuando ellos dijeron, has sido justo, oh Dios, en todo lo que nos ha sobrevenido. Tú has actuado, Dios, con fidelidad, pero nosotros hemos actuado con maldad. ¿Puedes reconocerlo? ¿Puedes reconocer nuestra falta? ¿Puedes reconocer nuestra distracción? Qué lindo estos equipos que van a otro lado del mundo, a Ecuador, a otras partes. Qué lindo estas personas tomando un próximo paso en seguir a Cristo, bautizándose. ¿Y tú qué? Él ha sido justo en todos sus caminos. La pregunta nunca ha sido, ¿por qué pasan cosas malas? La pregunta ha sido, ¿por qué pasan cosas buenas a un mundo que ignora a Dios? Él te ama. Él te ama. Él es más grande que tus preguntas. Y en Él hay un amor tan seguro que puedes confesarle lo que quieras. Pero hazlo. Hazlo para que puedas sanar. Padre, gracias por tu palabra en este día. No nos vamos a apresurar. Vamos a seguir el tema, Señor, y pedimos tu ayuda. Pedimos que vengamos aún más listos la semana que viene, Señor, leyendo este capítulo. Gracias por hablarnos. Perdónanos por escondernos. Perdónanos por escondernos, Señor. Que podamos venir a ti y ser honestos de nuestro pecado. Y si no vemos nuestro pecado, danos ojos para verlo, Señor. Danos ojos para ver nuestro pecado, Señor. No nos dejes ver nuestro pecado tanto que caigamos muertos de horror, pero déjanos ver algo de nuestro pecado. Y ve santificándonos cada día más y más.
De manera que cada día tú vayas revelando más pecado para que nos corramos más a ti y seamos más como tú, Señor, y podamos ser un espejo de tu amor por pecadores. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora respondemos en canción, en respuesta a todas las maravillas que hemos visto hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por estos hermanos que han tomado un paso, Señor, hacia ti. Continúa transformando a través de esta tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.